Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Abrí el chat para que escriban si gustan, por si no pueden abrir su micrófono, pues puedan escribir por medio del chat. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo se sienten en esta semana? Conforme a sus actividades. Muchas gracias, Dalia. Hola, Nancy. Ok, muy bien. ¿Ya entregaron sus actividades de esta semana? ¿Cómo les ha ido en esta semana? ¿Ya pudieron avanzar un poquito o todavía no han avanzado? Y también, si me puede escribir ahí, eh, con sus actividades de la semana pasada, ¿cómo les fue? Si les fue bien, ok, Dalia. Y las de la semana pasada, ¿cómo te fue? Ok, muy bien, Dalia. Nancy, ok. Espero que les haya ido bien. Bueno, recapitulando un poquito de esas actividades de la semana pasada. La mayoría estuvieron muy bien elaboradas. A lo mejor detallitos de algunos de ustedes, que podría ser a lo mejor la nomenclatura que les comento, ¿no? Algunas personas sí me han dicho, pero ¿qué es eso de la nomenclatura? ¿Por qué está mal? Ok, entonces ven que les había comentado que les sugiero a veces como que, pues revisa el video uno de la semana uno y ahí les explico, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esa situación cuando se acerca o se trata más bien de la nomenclatura, pues comúnmente es como que, pues revisa cualquier video que se encuentre en plataforma para que te puedas orientar, porque en cualquier video pues les estoy explicando mucho lo que sería esta cuestión, ¿no? De lo que sería su nomenclatura para que le entreguen correctamente y todo funcione pues adecuadamente. Entonces, espero que, pues que a la mayoría les haya ido muy bien. En algunas actividades, lo único que fue es que sí, a lo mejor, no sé por qué, eh, al momento de hacer sus archivos, yo los reviso en Word porque en ese archivo me lo envían. Al momento de abrirlos, está editado completamente. Entonces, no viene el encabezado, no viene el pie de página y me cambia mucho lo que sería pues la estructura, ¿no? A lo mejor hubo trabajos que no tuvieron a lo mejor tan buena calificación, pero serían un poquito más orillados a lo que sería la ortografía, la redacción del texto, por ejemplo, si hubo algunas actividades donde ponían diferente tipografía, o sea, diferente tipo de letra, diferente numeración de letra en la misma actividad. No es como que esta respuesta la contesto con esta letra, esta con la otra, esta con cualquier tamaño, o sea, era muy disparejo al verlo, o sea, no llevaba a lo mejor esa estructura que la mayoría llevó, ¿no? De seguir esa misma tipo de letra, ese mismo tamaño de letra, entonces era lo que más se resaltó y también que si hubo solamente un archivo que me lo enviaron en PDF, entonces al momento de que se mande en PDF ya saben que no se va a evaluar al 100% aunque la actividad esté pues elaborada adecuadamente porque se baja puntuación por no entregarlo en el archivo que se indica. A ver, déjenle leo lo que escribieron en el chat. Ok, no entiendo bien a qué se refiere Nancy, que una la hizo y la apareció hoja blanca y la segunda en celular y la hoja negra, letras rojas. No sé, no sabría decirte porque no entiendo del todo lo que me mencionas. Pero, por ejemplo, sí hay que cuidar también en ese aspecto porque si las vamos a elaborar en el celular, tratar de agilizar a lo mejor ese tipo de dispositivo para realizarla. O si la vamos a hacer en una tablet o en una laptop, también cuidar. Porque a lo mejor si las estoy descargando en una tablet donde no tengo descargado Word, donde no tengo descargado algún software de escritura o de lectura, pues no se me va a habilitar como sería lo ideal, ¿no? Por ejemplo, hay algunos teléfonos
que no tienen Word y no pueden descargar Word, porque el mismo software del teléfono no lo permite, no son compatibles. Entonces tienen que trabajar en otro tipo de archivo. Pero nada más, por ejemplo, hay veces que si se los edita, les quita el encabezado, el pie de página, ok, pero podemos mantener lo que sería esa tipografía, esa estructura adecuada y manejarla pues de una manera que se vea vistosa y bien, ¿no? No a la mejor como encimada o sin una secuencia, ¿no? Como les decía, con una letra, otra letra, un tamaño, otro tamaño. Y eso también hay que cuidarlo, por ejemplo, Nancy, que si te abre, por ejemplo, con letra color rojo, hay que modificarla, el texto, por ejemplo, a color negro, porque de acuerdo a las normas de comunicación virtual que les había comentado, no escribir en colores fluorescentes o rojos. Si se mantiene en rojo, pues ahí sí tenemos detalle, porque envío mi actividad que está en rojo, lo abre a lo mejor mi asesor, lo ve en rojo y entonces no va a tener la misma calificación. Entonces hay que cuidar un poquito también esa parte, editarlo, componerlo, adecuarlo a cómo se me está requiriendo y para nosotros tener pues una mejor evaluación. De ahí en fuera, a lo mejor respuestas que sí han sido muy cortitas, ven que les he comentado, si me hacen una pregunta, si me hacen, por ejemplo, algo un poquito más detallado, pues hay que tratar de solucionarlo. Por ejemplo, en la actividad me parece que fue la 4 donde les dicen que qué tipo de datos personales no deben de administrar. Y habían respuestas que era, mis datos personales. Ok, esa no sería una respuesta porque estamos contestando prácticamente igual. O sea, ¿cuáles son tus datos personales que no deberías de proporcionar? Por ejemplo, pues mis datos personales. Ok, pero ¿cuáles son? Ven que les he comentado, a veces nos tenemos que hacer ese tipo de preguntas de qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, o sea, para poder explicar a lo mejor un poquito más esa respuesta que estamos dando. Si yo doy esa respuesta así tal cual, pues ahorita me estoy haciendo la misma pregunta, por así decirlo, o respondiendo con la misma pregunta y pues esa no sería la intención, ¿no? Entonces sí hay que tratar de cuidar muy bien cómo vamos a responder y que sea adecuado para que demos realmente una respuesta hacia lo que se me está preguntando. Entonces, por ejemplo, había quienes sí ya ponían, ¿no? Por ejemplo, mis contraseñas, mis números de tarjeta, mi dirección o datos personales, hasta podría ser su teléfono, ¿no? Porque pues no, a lo mejor no están consensuando lo que sería el compartir esa información. Entonces, sí hay que cuidar a lo mejor ese aspecto para que no les vaya a pasar también. Y bueno, voy a compartir pantalla. Espero que se encuentren ustedes muy bien. Yo ando agripada desde el viernes. Me enfermé y sí me siento un poquito mal. Disculpen, pero tratando de estar pues un poquito mejor, ¿no? Para poder continuar con las actividades diarias. Ok. En los avisos recientes ya les puse dos recursos. Al ratito les pongo otros dos recursos para que ustedes puedan continuar con la elaboración, con la ortografía, con lo que sería a lo mejor agilizar lo que podría ser nuestros horarios, nuestros tiempos, la lectura. O sea, hay diferentes recursos que podemos utilizar para dar ese apoyo en cuestión de sí académica, pero a lo mejor no del desarrollo de las actividades, sino para ustedes irse adaptando un poquito más, tal vez a lo que sería la modalidad, que muchos a lo mejor nunca habían estado en una modalidad en línea, en nada, ¿no? Porque algunos a lo mejor digan, pues tuve un curso en mi trabajo o en pandemia me tocó cierta modalidad en línea para diferentes proyectos, ¿no? Podría ser. Pero habrá algunos que no han hecho pues esta parte, ¿no? No les ha tocado, no les correspondía, entonces se puede extender un poquito más a lo que sería esta forma de seguir o continuar aprendiendo para que lo revisen con tiempo y pues si algo también les puede servir, pues también adaptarlo o aplicarlo en lo que serían sus actividades. Ya la semana número 2 quedó completamente calificada. Hasta el momento nadie me ha solicitado extensión de tiempo. Las actividades que revisé, pues ninguna fue tan mala de que no tuvieron una calificación aprobatoria. Todas las actividades tuvieron, pues,
detalles a lo mejor en algunas, pero pues una calificación que sí sobrepasaba el 6. Entonces, nadie más se ha acercado ni de la semana uno ni de la semana 2 a solicitar esa extensión de tiempo para poder apoyarlos, asignárselas y que ustedes tengan pues una muy buena o mejor evaluación. Vamos a la que sería la semana número 3 que inició el 26 de mayo y termina el 1 de junio. Entonces también hay que tener muy en cuenta esta otra parte de que no nos extendamos más allá de lo que sería este tiempo para no solicitar esa extensión de tiempo. Si no nos queda de otra, pues ok, vamos a solicitar esa extensión de tiempo y vamos a aprovecharla. Les recuerdo que al momento de que ustedes solicitan esa extensión de tiempo, yo les aviso cuánto se les otorga y va a estar habilitada solamente 24 horas para que ustedes puedan cargar esa actividad. Entonces sí es importante que traten de prestar atención en esos tiempos. Si solicito la extensión, voy a tratar de estar más constante para saber si ya se me otorgó esa extensión y poder continuar con esas actividades en tiempo y forma, ¿ok? Como en cada semana tenemos la guía, en la guía nos podemos basar, nos podemos guiar, bueno, como sería lo mismo la guía, nos vamos a guiar a orientar sobre lo que sería las actividades, los recursos y todo lo que se encuentra en nuestra semana número 3 para poder irnos adaptando, seguir una secuencia, no perdernos, sino saber qué tenemos que realizar, ¿no? Los recursos con los que contamos en esta semana serían los siguientes: modelo educativo, aprendiendo en prepa en línea CEP, cómo aprenderé, el estudiante de prepa en línea, estructura del mapa curricular, el mapa curricular, proceso de trayectoria escolar, qué servicios me ofrece Prepa en línea CEP en mi comunidad, criterios de evaluación, qué son las competencias, quién y cómo me calificará, herramientas de seguimiento de mi aprendizaje, déjenme bajo tantito, disponibilidad para terminar tu bachillerato, entorno personal de aprendizaje, estrategias de aprendizaje, tips para el estudiante, qué te funciona y qué no, ruta para elaborar trabajos académicos originales, peligros de plagio, el plagio, falta grave, foros de apoyo y el foro aprendiendo. ¿Ok? Entonces tenemos todos esos recursos, los cuales pueden ustedes estar revisando en el transcurso de la semana para poder así elaborar su actividad pues de una manera pues más adecuada, más detallada, más precisa, con la información que se me está solicitando tal cual plasmada, o a lo mejor hacer un pequeño resumen y poder poner esa información, pero pues que sea certera y que sea con los recursos que se les están asignando. Ven que les comentaba que a veces pasa o ya pasó, por ejemplo, que ya ingresaron a lo mejor alguna vez a este módulo propedéutico, por X o por Y, a lo mejor no alcanzaron a pasar, no alcanzaron a terminarlo, pero pues tengo guardadas algunas actividades de ese momento, ¿no? ¿Qué pasó en esos momentos? Pues que mandé esas actividades de una generación que no es la mía, con fechas que no son las mías, porque pues esas capturas de pantalla y pues ¿qué pasa? Que a lo mejor uno puede pensar que están cometiendo plagio, que están robando esa información de alguien más porque no coincide con su generación o con su grupo actual en el que están ustedes. Entonces sí hay que tener cuidado con que no hagamos mal uso de nuestros trabajos o del trabajo de algún compañero. ¿Ok? Ahorita, como les decía, también nos está calificando a lo mejor esta parte, pero a veces sí podemos malinterpretar y a lo mejor hacer esa llamada de atención hacia nuestros superiores para también poder comentar ese detalle. Entonces, en dado caso que fuera plagio, ¿qué va a pasar? Para que no les pase, pues más adelante también hay que tener mucho cuidado con cómo colocamos esa información, que si es nuestra información, entonces también referenciamos que es nuestro trabajo. Si a lo mejor en algún momento en alguna actividad ponen fotografías, si ustedes las tomaron, pues también dense ese crédito de esas fotografías enviadas, ¿ok? Aquí en esta semana tenemos diversas actividades y si se dieron cuenta en la bienvenida y en el foro, les he estado colocando esta parte de hasta abajo que les coloco que traten de contestar esas encuestas que vienen al final de sus actividades de esta semana, que serán esas de abajito de color verde que dice encuesta, es importante contestar las encuestas y ya viene dos, que una es opina sobre tu asesor virtual.
propedéutico y el otro es opina sobre tu módulo propedéutico. Entonces, a ustedes a lo mejor también hacer estas encuestas sí ayuda mucho a que pues se puedan hacer mejorías, ¿no? Porque a veces pues si no se pide a lo mejor esa opinión desde ustedes que están de aquel lado como estudiantes, pues no vamos a poder facilitarles o adaptar ciertas cuestiones que ustedes pueden solicitar para tener a lo mejor un mejor desempeño en lo que sea tu plataforma. Entonces hay que cuidar mucho cómo lo vamos manejando y cómo se va teniendo para que ustedes pues sigan a lo mejor orientándose un poquito más. Entonces les pido por favor que contesten estas encuestas. Antes había aquí como un candadito. Si ustedes no contestaban esas encuestas, no podían ver el contenido de la semana número 4. Entonces era sí o sí las tenemos que contestar. Pero ¿qué pasaba? Pues lo mismo, que venía aquí en letras un poquito más grandes, que las contestaran para poder ver su semana número 4. ¿Y qué pasaba? Pues me aparecía el icono de semana 4, le pico, no hay contenido, entonces yo decía, ah, bueno, pues me espero, y me espero, y me espero, y me espero. Y a veces no les miento, pero hasta el viernes, sábado, domingo me mandaban mensajes de qué pasó, porque no hay nada en la semana 4, no va a haber actividades en la semana 4, ya se acaban las actividades, o sea, cuestionamientos así que sí les afectaba muchísimo, porque como ya sabemos, en esos porcentajes de evaluación, el proyecto integrador es el que tiene mayor valor, ¿no? Entonces, al momento de que no enviamos estas encuestas, pues me afectaba anteriormente en que no podía dar ninguna respuesta de la semana número 4. Ahorita ya no viene como bloqueo, pero sí se les pide, por favor, pues que traten de responderlas lo más pronto posible, que no dejen pasar a lo mejor más tiempo, sino estoy elaborando las actividades, pues voy a contestar a lo mejor la encuesta, o pues que ustedes se den ese tiempo, ¿no? Más que nada. Y si las respondan de la manera más honesta y de la pues sí, para guiarnos un poquito más, ¿no? Porque a veces, como les digo, en cuanto a las actividades y ahorita que se encuesta, pues pongo lo mínimo indispensable y a lo mejor no nos va a servir tanto como si ustedes desglosaran las respuestas que se puedan, ¿no? Que estén a su alcance. Ok, regresamos ahora sí a las actividades otra vez. Y en estas actividades tenemos la actividad integradora 5 y la actividad integradora 6. La actividad integradora 5 es mi pasado y mi presente educativo, la 6 es mi educación en prepa en línea CEP. Luego tenemos otras dos actividades formativas que sería la actividad formativa 5 mis evaluaciones, y la actividad formativa 6 que es el modelo educativo de prepa en línea CEP. Luego tenemos estas otras dos actividades, que sería actividad socioemocional y el cuestionario socioemocional. Entonces, si es necesario, pues que, como les iba yo diciendo también desde la semana 1 en el video número 1, esos puntitos o esos décimas a lo mejor que pudieran ser de algunas de las actividades, pues todo nos va a ayudar a ir sumando para crear un puntaje mayor y a lo mejor lograr ese 100%, un 90 o dependiendo de las calificaciones que tenemos en esas actividades, ¿no? Vámonos con la actividad integradora 5. No sé, Daniel, si ya acabas esta actividad integradora 5, si ya la pudieron revisar. La verdad, a mí me gusta mucho esta actividad porque los conozco un poquito más al momento de estar leyendo sus respuestas, de saber a lo mejor en qué primaria y qué secundaria o cómo fue ese desarrollo o desempeño o eso que ustedes recuerden más en estas dos pues centros educativos, ¿no? Ahí viene un ejemplo que sería de secundaria, telesecundaria. Entonces no lo quiten así, déjenlo. Nada más en la parte de abajito ya vienen los recuadros que ustedes tienen que llenar, pero no es necesario borrar nada más. Déjenme ver qué me escribieron aquí. Ay, sí, Nancy. Ok, muy bien, Daniel. Sí, es que no sé en dónde vivan ustedes, igual si me quieren escribir de dónde son, pero ven que les decía que yo vivo en Mexicali, entonces ya está haciendo más calor, de repente se calma, pero hace bastante, bastante calor, no sé si alguien conoce. Pero ahorita lo más que hemos estado, yo creo es como a 42 grados, tal vez. Llegamos a estar a veces a más de 50 grados centígrados y sí es como que muy fuerte. Entonces, por hacer actividades al aire libre, pues sentí que eso me afectó un poquito y me enfermé. Pero pues ya vamos saliendo. Entonces, espero que ustedes no pasen por eso, no se enfermen, todo bien
y puedan continuar con sus actividades sin tener gripa ni tos ni nada, ¿ok? Bueno, esta actividad, como les decía, me gusta mucho. Espero que ustedes también disfruten la de estarla llenando. Hay veces que decimos, chin, no me acuerdo qué pasó en la primaria, ¿no? Hay cosas confusas en mi mente y no recuerdo todo lo que pasó. Hay que hacer un poquito de memoria y tratar de llenar lo más honestos posibles y sin extendernos, como les digo, a veces en este que sería un recuadro, sin extenderse demasiado, pero pues ser concisos. Ahí viene el ejemplo, como les decía, de telesecundaria, entonces nos podemos basar en ese para dar respuesta a nuestra actividad. Entonces vamos a ir ahí avanzando y en la secundaria también, ahí es cuando a lo mejor sus recuerdos son un poquito más frescos y pueden ustedes dar pues ese seguimiento, ¿no? Decir, ah, ok, a ver. En la secundaria yo me acuerdo que sí había biblioteca, que habían X cantidad de salones, que tenía 5 o 6 maestros. Entonces podemos ir avanzando y decir cómo fue esta evolución pues, de nuestro bachillerato, ¿no? O más bien de su secundaria hacia el bachillerato. También hay algunos que a lo mejor ya cursaron un poquito de bachillerato en línea, podría ser, entonces también poder tomar esa experiencia para ya dar respuesta a cómo se sienten actualmente en prepa en línea CEP, cómo ha sido a lo mejor un poquito en base a las preguntas que vengan, de pues esas metas que a lo mejor ustedes pueden llegar a tener. En algunas preguntas, por ejemplo, recuerdo alguna que he visto en alguna de sus actividades que sí mencionan, ¿no? Como si han presentado alguna dificultad, cuál es lo más difícil o más complejo que se les ha hecho durante el bachillerato a distancia, lo que llevan ahorita. Y hay personas que nada más me ponen, ah, nada, todo bien, todo fácil, no se me dificulta. Entonces, hasta ahí, pero ven que les comento, entonces, ok, no se me dificulta, ¿por qué no? Y siempre va a haber un por qué no, porque, pues porque estoy familiarizada con el uso de las computadoras y se me hace ágil utilizar la plataforma. Alguien más podría decir, pues porque a lo mejor, ¿no? Es mi segunda oportunidad para estar en ese módulo propedéutico. El primero ya no lo logré cursar o no lo logré concluir, pero pues ahorita estoy echándole más ganas, ya comprendo el funcionamiento, se me facilita. Entonces, hay muchas opciones que poder colocar a simplemente decir no o sí o nada, ¿no? Nada se me dificulta. Había una persona que siempre resalto porque fue lo que más se me ha quedado que lo más difícil para él, pues era a lo mejor utilizar un procesador de texto. Y decía, no, pues se me hace difícil porque yo no uso computadora, entonces se me dificulta mucho. Pero lo que yo voy a tratar de hacer es meterse a cursos, dijo, meterme a cursos para poder utilizar mejor la computadora y poder elaborar mejor mis actividades. Ok, nos dio el no, pues se me hizo difícil el uso de la computadora, pero no se quedó hasta ahí, sino continuó con una explicación de cómo voy a hacer para mejorar esa situación, ¿no? Que se me está presentando. Entonces, se me queda mucho, les digo, porque comúnmente esas respuestas son muy cortas, de sí, no, no, nada. O sea, hasta ahí nos quedamos. Y entonces, si se expanden un poquito más y dan hasta una justificación de esa respuesta, pues mucho mejor. Entonces, traten de echarle muchas ganas a esta actividad. Es muy sencilla, como les digo, los puedo yo también leer y conocer un poquito más. Entonces, traten de elaborarla lo más honestos posibles. Luego dice, bueno, mi pasado y mi presente educativos. Como estudiante, es importante que conozcas cómo construirás tu aprendizaje en una modalidad en línea, pues esto te permitirá identificar tus fortalezas y las áreas de oportunidad de las que debes trabajar para que te sea posible alcanzar tus metas educativas. Para esto, compararás la manera en la que aprenderás en Prep en línea CEP con lo que viviste en tus estudios de primaria y secundaria. Entonces, esto vamos a compararlo un poquito, vamos a hacer un poquito de recapitulación de cómo nos fue en la primaria, cómo nos fue en la secundaria, qué diferencias hay que comúnmente, pues la más abismal es que aquí es totalmente en línea con la computadora y a lo mejor la primaria y secundaria que hemos cursado, pues es de manera presencial, tenemos a los docentes enfrente, entonces tenemos esa interacción pues constante, ¿no? Aparte de muchas más reglas que a lo mejor teníamos que seguir en ese momento por ser una educación básica, entonces
Es donde nos vamos formando prácticamente. El propósito de esta actividad, déjenlo, dice, identificar las diferencias entre las experiencias de aprendizaje que tuviste en la educación primaria y secundaria con las de prepa en línea se te ofrece. A partir de la comparación de estas podrás reconocer los retos a los que te enfrentarás. Entonces aquí pues vamos a ir desglosando primaria, secundaria y después qué es lo que estoy aprendiendo, cómo se está manejando esta modalidad que a lo mejor, como les digo, para muchos sería nueva. ¿Qué es lo que ustedes necesitan para elaborar esta actividad? Sería conocer la función de las figuras de apoyo de Prepa en línea CEP, las características de un estudiante en línea, la forma de evaluación de Prepa en línea CEP, la estructura curricular de Prepa en línea CEP, la forma de estudio de Prepa en línea CEP, el uso de un procesador de texto. Entonces, todo esto es sumamente importante y relevante que lo puedan hacer para que ustedes pues vayan dando respuestas adecuadas a esas preguntas que pues que van a venir como parte de esta evaluación y ustedes puedan leer esos recursos y dar respuestas pues 100% efectivas en base a lo solicitado. ¿Ok? ¿Qué es lo que ustedes van a entregar? Dice un documento elaborado en un procesador de textos con dos tablas. En la primera describirás cómo aprendiste en la primaria y la secundaria y en la segunda compartirás cómo aprendes en Prep en línea CEP, así como una reflexión final. Entonces hay que echar mucho ojo, la reflexión final no es tres palabras, sino vamos a extenderlo un poquito más, ¿no? Vamos a siempre, como les digo, hacerse esas preguntas. Si nuestra respuesta es muy cortita, pues cómo puedo ampliarlo un poquito más. Me puedo hacer esos cuestionamientos y entonces amplío esa respuesta para que tengamos una mejor aceptación, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, aquí también viene que entregamos este formato donde vienen dos tablas, más el ejemplo, ¿no? Entonces lo vamos a dejar así tal cual viene, no vamos a modificarle nada porque a veces pasa de que estamos modificando y no sería lo ideal, ¿ok? No quitamos los cuadros, dejamos tal cual está, porque si ha pasado, ya se los comenté, que quitamos ese cuadro y dejamos solamente el texto. Y es importante porque dentro de nuestra rúbrica, que ahorita la vamos a ver, también viene especificado que se dejen esas dos tablas. Entonces no las borramos, simplemente agregamos o integramos esa información que se me está solicitando en cada uno de los apartados. Luego viene cómo lo realizaré. Lee con atención todas las instrucciones. Haz clic en el enlace en mi pasado y mi presente educativo para descargar el documento. Luego resuelve lo que se indica en el documento. Para ello necesitarás abrirlo y editarlo en un procesador de textos como Word o documentos de Google. Y una vez que tengas integrado tu archivo, guardarlo en tu equipo de la siguiente manera: apellidos, guión bajo, nombre, guión bajo. Y esta serie de números y letras. Nancy, no sé si pudiste, por ejemplo, ver esta parte de la nomenclatura. No me acuerdo si eras tú, pero igual lo voy a colocar para ponerles el ejemplo ya un poquito más directo. Ya lo hemos hecho antes, pero vamos a hacerlo de nuevo. Esta, tal cual está así, es la nomenclatura ejemplo que tenemos. Vienen los dos apellidos, el nombre y luego la serie de números y letras. Ok, lo voy a explicar por si alguien más a lo mejor se integra con posterioridad y puede revisar este video solamente. Entonces voy a ponerlo ya con el ejemplo con mi nombre porque aquí sí sale completito, ¿no? Por los apellidos creo que son más grandes, pues se recorre. Ok, ahí va. Ahí está con mi nombre. Son los dos apellidos. Los dos apellidos inician con mayúscula, continúan con minúscula, luego es un guión bajo. Si vemos y checamos, revisamos muy bien, entre ambos apellidos no hay un espacio, no hay un guión, son juntitos los apellidos, ¿ok? Y luego tenemos el guión bajo, Jessica, iniciando con J mayúscula, continuando con minúscula, de nuevo otra vez otro guión bajo, y ahora esta serie de números y letras que tienen un porqué y se los he comentado, pero se los vuelvo a comentar, que viene el M00, que es el módulo 0, S3, que es la semana 3, y el AI5, que es nuestra actividad integradora número 5.
Entonces es importante que los guardemos de esta manera para tener esa secuencia de cómo hemos ido entregando nuestras actividades y pues tener una mejor evaluación, ¿no? ¿Por qué? Porque no me voy a equivocar, porque no voy a mandar otra actividad por la que me tocaba, porque no me fijé en la fecha, etcétera, ¿no? Sino busco a la mejor, ok, estoy en mi semana sí, en mi semana 3 en la actividad 5. ¿Y en qué módulo estoy? Pues voy rápidamente, veo que todas tienen mi nombre, pero pues se van a diferenciar a lo mejor por esta parte de su nomenclatura final, que sería su módulo, su semana y su actividad que están entregando. Entonces sería lo ideal, ¿no? Que lo hagan de esta manera. Y luego también dice, en caso de que tengas más de un nombre, escribe únicamente el primero. Entonces, esa es otra parte que algunos han continuado haciendo, de poner dos nombres en vez de uno solo como se está indicando. Entonces, hay que leer adecuadamente esas instrucciones para que no nos pase, pues, a perjudicar un poquito más, ¿no? Y también no acentos, no comas, no abrevio en lo que sería la nomenclatura, tal cual es como se me solicita, tal cual la voy a plasmar, nada más pues cambiando apellidos y nombre. Y luego dice, carga tu archivo en la siguiente, a la plataforma, perdón, y ya viene ahí un link para que ustedes puedan ver cómo lo tienen que cargar si es que tienen todavía alguna duda. Aquí pues hay que tener entonces el cuidado necesario para que veamos cómo se va a plasmar lo que sería la información y que nuestra nomenclatura también quede bien. No lo guarden en PDF, guárdalo en punto .docs, que sería un documento editable en Word, así como le doy guardar como, me lo guarda en automático en ese archivo. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Vámonos rápidamente a la rúbrica. Ujú, que me abra bien. Y vamos a resaltar algunas cositas, ¿no? Porque les he comentado y ustedes ya también han podido visualizar que algunas cosas se van a repetir de rúbrica tras rúbrica de lo que sería su plataforma. Entonces, para que tengan muy en cuenta esos detalles, lo que siempre a lo mejor se va a repetir y cómo lo vamos a mejorar. En lo cognitivo, les voy a leer de nueva cuenta lo que sería experto, aceptable y el que requiere apoyo. Sabemos ya, creo que todos, que si entregamos algo completamente distinto a lo que se me solicita, o una actividad equivocada, o una actividad sin responder, nos vamos a ir a esta última columna que sería la de no evaluable y dice entrega una actividad diferente a lo solicitado o no cumple con los criterios mínimos para ser evaluada. Entonces, se va en cero como si no hubiera entregado nada. Sí tiene posibilidades y opción de poder enviar nuevamente la actividad, pero siempre y cuando se contacten conmigo y entonces yo se le pueda asignar esa oportunidad y ustedes me expliquen el por qué, ¿no? ¿Por qué nos equivocamos, cuando la mandamos, cuando nos dimos cuenta? Para poder darle secuencia y pues una respuesta a esos cuestionamientos, ¿no? Vámonos, experto, que dice, elabora un documento en procesador de textos con dos tablas. Una de ellas describe con claridad la información sobre su educación primaria y secundaria. Ahí está, ¿no? Vamos a revisar que no borren esas tablas, que las dejen tal cual e ingresen la información indicada. Luego dice, en la segunda tabla describe la información concisa en base en el modelo educativo de Prepolínea CEP. Entonces tenemos que ubicarlo, dar un poquito más en cuenta esta otra parte, ¿no? De cómo voy a responder ya en base a lo que estoy estudiando y viviendo en este momento. Luego dice, compara objetivamente su experiencia educativa previa con la que se encuentra viviendo en Prepa en línea CEP. Luego, una función de su comparación educativo, en función de su comparación educativa, redacta con claridad y objetividad el reto más importante en su formación a distancia. Entonces, como les digo, pues a lo mejor habrá quien no tenga ningún problema, que diga, pues no todo muy bien, yo no tengo ningún detalle. Y bueno, para ir revisando lo que sería esta información. Entonces, vamos a tratar de ser claros con lo que se me solicita y pues plasmar esa información de respuesta también lo más concreta o real que creamos posible para que tengamos una calificación pues de excelencia. Nos vamos al aceptable, dice, elabora un documento en un procesador de texto con dos tablas. En una de ellas describe superficialmente la información sobre su educación primaria y secundaria. En la segunda tabla describe la información general del modelo educativo de Prepa en línea CEP.
y compara superficialmente su experiencia educativa previa con la que se encuentra viviendo en Prepa en Línea C. Por último, en función de su comparación educativa, redacta superficialmente el reto más importante de su formación a distancia. Entonces, como les he dicho, traten de desglosar la información que se les está solicitando y no poner lo mínimo indispensable porque pues ahí sí va a recaer lo que sería la información a cómo le estamos colocando, ¿no? Si va haciendo de la manera adecuada o si estamos, como les digo, a veces mochando información. Vamos a tratar de ponerla adecuadamente. Entonces nos vamos al que requiere apoyo y dice, presenta dificultad para elaborar un documento en un procesador de texto con dos tablas. La redacción del contenido es ambigua. A veces me dicen, es que no puedo escribir adentro del recuadro, me saca o pongo el texto a veces está muy distorsionado porque las palabras están muy chuecas, entonces vamos a cuidar también esa forma de estilo de cómo estoy entregando la actividad, no nada más el contenido que a veces ni siquiera lo puedo colocar, sino también entonces respetando o cuidando esa forma de la tabla, pues podemos integrar esos archivos o esas respuestas, ¿no? Adecuadas. Y luego dice intenta, pero no logra hacer una comparación sobre su experiencia educativa previa con la que se encuentra viviendo en Prepa en Línea CEP. Entonces, también no damos mayor información. Y luego nos redacta el reto más importante en su formación a distancia. En un momento nos estamos dando cuenta que diga que no incluye tablas, entonces siempre las va a incluir esos cuadros, esas tablas, entonces no las vamos a borrar por ningún motivo porque ni en el mínimo, en la mínima evaluación que tengo aprobatoria me está diciendo, ah, pues quitamos, pusimos, ¿no? Si no vamos a cuidar. En el actitudinal, como se pueden dar cuenta, es igualito que en cada una de las actividades que hemos visto, si ustedes atienden o no el 100% de las indicaciones para elaborar la actividad. Entonces, vámonos desde el 100, el 90, el 80, 70, 60 y el que pues manda otra cosa, ¿no? Completamente distinta. Entonces, siempre hay que tener en cuenta qué es lo que estoy entregando porque se me están midiendo también cómo estoy siguiendo esas indicaciones. Si, por ejemplo, yo lo mando en PDF, no le pongo nomenclatura, no estoy contestando todas las respuestas, entonces, ¿qué va a pasar? Pues que no voy a estar en ese 100% de que atendí toda la actividad porque a lo mejor sí la leí, me la aprendí, pero no di respuesta, entonces no va a haber una calificación. Tiene que estar plasmada esa respuesta a la actividad para que nosotros tengamos derecho pues a esa evaluación, ¿ok? En el comunicativo, vamos a bajar un poquito, también es similar a las siguientes actividades que ya hemos visto en plataforma de, de lo que sería actividad tras actividad en este campo, ¿no? Entonces dice, en experto expone de manera clara sus ideas, la forma en la que presenta la información facilita la lectura y comprensión. Y nos vamos más abajo, dice, la información que presenta, así como los procedimientos, son pertinentes y corresponden a los elementos solicitados y cumple con las reglas de redacción, sintaxis, ortografía y puntuaciones. Entonces, sí es muy importante pues que tratemos de seguir esas reglas de comunicación, de signos pues de signos ortográficos, de puntos, de comas, de acentos, de cuidar que estemos escribiendo con las letras correctas en vez de B o V, en vez de nos quitamos la H, etcétera, ¿no? Entonces hay que tratar de tener cuidado para que no nos afecte pues en décimas o un poquito más en puntos esa ortografía que a lo mejor no estamos dominando todavía. Luego nos vamos a lo que sería el aceptable, que dice la forma en la que presenta la información es adecuada, facilita la lectura. La información que presenta, así como los procedimientos, casi siempre son pertinentes y corresponden a los elementos solicitados. Y presenta de 4 a 6 errores en las reglas de redacción, sintaxis, ortografía y o puntuación. Y el último dice la información que presenta pocas veces corresponde a los elementos solicitados y presenta más de 10 errores en las reglas de redacción, sintaxis, ortografía y o puntuación. Hasta el momento, pues no he revisado todos los archivos que han mandado de esta semana número 3. De la semana número 4 sí les puedo decir que sí hubo también archivos en los cuales se escribieron completamente con letras mayúsculas y pues de ahí nos vamos sumando errores ortográficos. Entonces, hay que tratar de ser cuidadosos con lo que estamos enviando. Nos podemos ayudar o pedir ese apoyo
de un autocorrector para que nos vea que estamos equivocados y poder corregir las palabras sin tiempo para que las podamos pues evaluar también para ustedes, ¿no? Adecuadamente. En el pensamiento crítico, que sería el último. Sí, me está faltando ahí una tablita al final. No se ve completo, pero bueno. Dice, identifica, analiza y reflexiona sobre las diferencias entre la educación primaria, secundaria y prepa en línea SEP. Entonces sí tenemos que comparar, tenemos que valorar, tenemos que ver esos puntos destacados de cada uno de nuestros centros de estudio y el actual, que sería prepa en línea SEP, para poder hacer un punto de comparación y poder tener pues unas respuestas adecuadas. Luego dice, comprende la forma objetiva los principales retos a los que se enfrentará al estudiar en una modalidad en línea. Aquí a lo mejor esos retos pues van a ser diferentes en cada cuestión, ¿no? Porque habrá quien diga, ah, pues qué padre que es bien flexible el horario, pero habrá quien diga, no, es que yo necesito tener horarios establecidos, si no, no funciona. Entonces, ahí hay diferencias, hay diferentes puntos de vista pues que se van a ir adaptando o que a lo mejor de plano no se puedan adaptar en esta modalidad, ¿no? Vámonos al aceptable, dice, identifica las diferencias entre la educación primaria, secundaria y prepelínea SEP y luego dice, distingue de manera general los principales retos a los que se enfrentará al estudiar una modalidad en línea. Y por último, el que requiere apoyo dice, presenta dificultad para identificar las características, las diferencias, perdón, entre la educación primaria, secundaria y prepelínea SEP. Y por último, no logra identificar los principales retos a los que se enfrentará al estudiar en modalidad en línea. Entonces, hay que tener mucho cuidado, hacerlo adecuadamente, pues no a lo mejor dejar de poner información importante porque no la consideramos importante, sino sí tratar de explayarse, como les digo, en esa reflexión, por ejemplo, al final que piden, ¿cómo voy a plasmar esa reflexión? ¿Cómo voy a orientar mi respuesta para que se comprenda, para que lo haga de una manera indicada y adecuada? Entonces, cada una de esas preguntas pues los va a estar guiando y mostrando hacia dónde pueden ustedes avanzar y partir para poder dar respuestas indicadas en cada una de sus actividades. No sé, chicos, si hasta el momento tienen alguna duda. Dalia, Nancy y Daniel. Voy a abrir el chat por si quieren utilizarlo. Ninguna, Daniel. Ok. Ahora los quiero conocer tantito porque sé que si se conectaron ya frecuentemente se van a seguir conectando aquí. Me pueden escribir de qué estado son y si quieren estudiar algo más adelante, qué es lo que quisieran estudiar. Ok, Daniel, muy bien. Ok, muy bien, Daniel. Eres muy bueno para los números, supongo yo. Algunos se nos puede dificultar un poquito, pero después vemos la necesidad, ¿no? De que podamos tener algo más completo. Yo soy de pedagogía infantil. Ok, Nancy, ¿te gustan mucho los niños también? Porque pues sí es a veces un poquito complejo, ¿no? El estar cuidando a tantos niños. No es lo mismo a lo mejor si alguien ya es papá o mamá, que a lo mejor tenemos uno o dos hijos, que ya después tenemos un poquito más. Ok, muy bien, Dalia. Entonces, pues vamos a ir adaptando a lo mejor y orientándose también hacia lo que más les gusta, ¿no? Para que ustedes puedan, tienen mucha paciencia. Ok, muy bien, eso es lo principal, ¿no? Que tenemos que tener esa paciencia y disposición para a lo mejor atender a muchos alumnos o hasta padres de familia, ¿no? Que también van a poder estar asistiendo, pues más que nada por sus hijos que serían menores de edad, pero sí es importante a lo mejor que ustedes, como ya ahorita los veo, pues tienen ese enfoque que ya saben hacia dónde se quieren dirigir, qué es lo que quieren hacer, pues que a lo mejor continúen sobre esa línea, ¿no? De qué es lo que quiero hacer y luchar para tener y lograr ese objetivo que ya ustedes están planteando y que puedan tenerlo pues muy en cuenta. Entonces, chicos, si no tenemos alguna duda de momento, los invito a continuar enviando sus actividades que les hagan falta.
para que se puedan revisar en tiempo y forma. También, si tienen alguna duda, ya saben, mandarme un correo electrónico con la palabra urgente para que yo pueda darles ese apoyo lo más rápido posible. Si no pueden, a lo mejor por correo electrónico, pues utilizar el mensajero de la plataforma o en su caso, pues también utilizar el foro de preguntas o de dudas, el foro aprendiendo para que ustedes puedan plasmar alguna duda que puedan llegar a tener y sus compañeros también puedan apoyarlos en darles alguna respuesta a esas dudas que ustedes tengan. Nos vemos el día viernes, chicos. Espero que pasen una excelente semana o continuar esta semana con una excelente actitud. Recuerden meterse todos los días, por lo menos a lo mejor unas 2 horas, para que empiece a correr también ese porcentaje que ustedes tienen ahí marcado y pues tratar a lo mejor de ver en qué áreas son más buenos, los que a lo mejor no sepan qué estudiar, investigar también se vale para que ustedes vayan orientados hacia esos estudios que ustedes quieren realizar, ¿no? Entonces, chicos, nos vemos el día viernes, cuídense mucho, excelente semana y cualquier duda, pues queda a su disposición. Cuídense mucho, nos vemos entonces el viernes y espero que estén ahí también. Les agradezco mucho que estén aquí el día de hoy. Gracias, Daniel. Descansa, buenas noches, bye. Muchas gracias, Dalia. Cuídate mucho. Espero que ustedes también estén muy bien. Y nos vemos, Nancy. Cuídate mucho. Espero que también se encuentres muy bien. Y cualquier duda, pues ya saben que vaya al pendiente para lo que vayan a necesitar. Bye, bye. Hasta luego, Nancy. Cuídate.